mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Un gusto llegar hasta ustedes con este programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos como invitados al arquitecto Carlos Guerrero y al abogado y notario Brenda de Guerrero. Bienvenidos. Muchísimas gracias por habernos invitado. Muchas gracias por la invitación y saludos a toda la teleaudiencia. Bueno, vamos a iniciar preguntándole a Brenda, siendo un país eminentemente cristiano, ¿qué influencia tuviste en la niñez? Durante la niñez, mi influencia obviamente fue de mi casa, pero también del colegio, bastante orientado a la adoración a Jesús. Participaba, ¿verdad?, de lo que era necesario para eso. También tuve una tía muy querida, que tenía como yo 7 años, y ella llegó a la casa, ella estaba conmigo, entonces ella me enseñó ella decía rezar, ¿verdad? Pero ella decía que teníamos que hablar con Dios todas las noches y que tenemos que darle gracias. Y entonces me enseñó oraciones de niños y todo, y eso me introdujo a saber que uno puede hablar con Dios, ¿verdad? Y luego hubo una etapa en que tu mamá comenzó a congregarse. ¿Qué influencia tuvo ese momento? Pues la primera vez que mi mami me llevó a un culto, pues vi que era diferente. Me gustó la forma que adoraban. Me gustó lo que dijeron también. Porque la última vez mi mamá fue a una Semana Santa, después que la operaron y que ella decidió ya definitivamente tomar venir a la iglesia cristiana. Y yo me recuerdo de ese momento, de la edad de ella y todo, y fue una cuestión que pude ver, ¿verdad? Ya empezó a tener significado para mí lo que la gente decía. Y lo entendía porque lo había aprendido con tu tía. Con mi tía y con mi mamá cuando ella se empezó a congregar. Entendí por qué decían ciertas palabras, decía yo, pero en realidad son palabras que aparecen en la Biblia. ¿Cómo cuáles? O sea, por ejemplo, cuando leían los salmos, entendía por qué los leían, y a partir del conocimiento que poco a poco fui teniendo, les participaba a veces a mis compañeras de colegio, ¿verdad? Entonces fue una época bonita. Y pudiste ver la sanidad, bueno, un milagro en tu madre, ¿verdad? Sí. Porque ella estaba desahuciada por el cáncer, ¿o qué sucedió? Es que mi mami le habían diagnosticado cáncer, Dios les dio la provisión para viajar, pero sobre todo llegaron unas hermanas a orar por ella. Y esas hermanas fueron las que le guiaron a venir a la iglesia, a congregarse, pero fueron unas personas muy delicadas a la hora de evangelizarla, porque lo primero fue que le participaron del evangelio, que le dijeron que que confiara en Dios, que iba a ser sana. Y es hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Hace cuántos años? Ay, hace un montón, quizás tenía como 33 años mi mamá, algo.
un poquito más. Es decir, que fue desahuciada y... Bien joven. Y a 35 o 33 o 35 años. Entre esa edad, 35 quizás. Y ahora, ¿cuántos años ella ha vivido? Por lo cual podríamos considerar que Dios hizo ese milagro. Mi mami ha pasado el periodo de tiempo que mencionan los médicos. Y creo que desde entonces ella se volcó mucho a las cosas del Señor y sirve. Y definitivamente lo que yo puedo decir que yo he aprendido de mi mamá es la oración, la intercesión. Creo que eso es fundamental y que es una de las enseñanzas que he aprendido de ella. ¿Y qué aprendemos en las Sagradas Escrituras acerca de esa oración que hacemos por el prójimo? O lo que tú dijiste, esa oración intercesora. Bueno, lo que yo he aprendido en mi experiencia, ¿verdad? Incluso como esposos nos ha tocado también dar consuelo a personas que hemos tenido en nuestras células en el hogar y todo, que uno debe de hablar, y también con la experiencia de mi hijo, que uno no tiene por qué hablar con un ritualismo a Dios, sino que uno debe de expresar lo que hay en su corazón y también debe de apropiarse de lo que dice la palabra, porque a veces no nos apropiamos y creemos que es para otros. Lo que más siento que he experimentado cuando miro que las oraciones se contestan es gozo. Pensar, de saber que Dios puede escuchar. Y me siento que puedo servirle y ayudar a mi prójimo. Claro. ¿Cuántas personas tal vez ahorita en la teleaudiencia se sienten tristes que no pueden servir a Dios porque no pueden salir, porque no nos podemos visitar, a veces no podemos interactuar presencialmente con otras personas, pero qué bello es poder cumplir con ese mandato escritural de orar los unos por los otros, porque así dicen las Sagradas Escrituras, y los registra también Pablo en las epístolas, la importancia de orar unos por otros, igual que Santiago, igual que Primera Tesalonicenses y otras bases bíblicas que nos hablan de eso. ¿Y cuándo fue que tú recibiste a Cristo como tu Salvador? Yo lo recibí aquí en la iglesia. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue en un culto que hablaban de la oveja perdida, eso sí me acuerdo. Mire, para mí como ya estaba un poquito, ya era adolescente, ya estaba en bachillerato, ya me sentía más curiosa de ciertas cosas y me identifiqué con la prédica, pasé adelante y sentí, quizás una de las cosas que más admiro de Dios es su gracia. Que Él tiene gracia y no importa nuestros errores. Él tiene un borrador excelente, porque uno cree que los errores solo son para equivocarse y sentir vergüenza, pero los errores también y todas esas situaciones son para aprender. Así es. Es para tener misericordia de otro que pueda encontrarse en una situación parecida y poder comprender lo que el mundo dice que es empatía, nada más que nosotros no nos quedamos solo en la empatía, sino que cuando vemos a las personas es más que una empatía, es saber que es un alma. Así es. Y que es un alma eterna y que eso es lo más importante. Eso quizás es lo que a mí más me conmueve de Dios, la gracia, misericordia que ha tenido conmigo, y que a veces yo le digo, yo no soy perfecta,
No se me están cayendo las plumas. Ninguna persona, nadie somos perfectos. Pero sí sé que el Señor, con su gracia, me ha limpiado, con su sangre, valgo la sangre de Cristo. Así es, esa es la obra expiatoria que nos ha perdonado a pesar de lo que somos. Y qué lindo es experimentar esa gracia y conocer también lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, de no ser acusadores, como tú dijiste, sino de comprender a otros que quizás están cometiendo el mismo error que uno, o un error, digamos, menor que los que nosotros hemos cometido, y a veces nos constituimos en jueces, ¿verdad?, acusando a los demás. Pero Dios nos manda, como dijiste, a comprender a otros y a extenderle la mano, a solidarizarnos con aquel que está necesitando esa comprensión, esa ayuda. Carlos, ¿y cómo fue que tuviste esa experiencia del perdón de pecados por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo? Pues bueno, al igual que mi esposa, que Brenda Lucía, mi mamá, en el caso de nosotros también, mi mamá en la familia fue la primera que llegó al conocimiento del Evangelio a través de una amiga que le compartió, ¿verdad? Se presentaron las circunstancias en el hogar y la invitó a la iglesia donde se congregaba. Entonces ella fue y luego nosotros nos llevó, fuimos, y así, pero al final pues llegó mi papá, él fue el último, y así fue. Pero tu experiencia, si recuerdas, ¿cómo fue ese momento? Sí, los hijos de la amiga que invitó a mi mamá, nosotros también, eran casi de la misma edad de nosotros. Recuerdo que un día en su casa estábamos y nos hablaron acerca del plan de salvación, pero ocurrió algo que nosotros recién, hacía poco tiempo relativamente, habíamos hecho la primera comunión. Entonces habíamos tenido como los primeros contactos con cosas que tienen que ver con una iglesia. Entonces, pero algo curioso es que cuando ellos nos comenzaron a hablar, nos hablaron de la Biblia. Y que en la Biblia dice, y nos citaron textos de Juan capítulo 3, 16, etcétera, y Romanos. Y cuando yo leía la Biblia, yo sentía como que se me caían escamas, así como que se me caían obstáculos de mis ojos. Y yo miraba como con claridad, yo decía, ¿y esto por qué yo no lo había entendido antes? Porque es cuestión de entender. Y yo entendía claramente lo que me estaban diciendo, porque la Biblia lo decía, y lo sentía con tal autoridad porque venía de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Y por qué razón crees tú que esto que te ha sucedido a ti, de no haber comprendido antes la Biblia, y esto le sucede a varias personas, ¿por qué crees tú que no se puede entender la Biblia? Hay algo importante que dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo viene a morar, viene a habitar con nosotros, y el Espíritu Santo es el que nos dirige y el que nos hace entender a nosotros. Yo así lo veo. Antes yo no tenía una experiencia personal de salvación con Cristo. Él no había invitado al Espíritu Santo a habitar en mi corazón, y en ese momento ya lo tenía. Y eso para mí es el Espíritu Santo, era el que me estaba hablando directamente. Gracias. Sí, en realidad se necesita, en primer lugar, reconocer que somos pecadores, que necesitamos esa gracia divina en nuestras vidas a través de la obra expiatoria de Jesucristo para recibir el Espíritu Santo, porque no solo el perdón, sino que con ese perdón viene el Espíritu Santo a morar al creyente, y como tú dices, es el que nos ilumina, nos da comprensión de la palabra. Y también por el Espíritu Santo que actúa en nosotros podemos llamar a Jesús Señor, ¿verdad? Es algo tan lindo.
Y también, Brendita, nos gustaría saber qué significado tiene esa expresión que fuera de cámaras tú me decías, tenés que desprenderte. Cuando yo estaba soltera en el colegio, como me gustaba mucho participar en las cosas de lo que participaba en el colegio, de las misas, todo eso. Entonces siempre, y teníamos parientes religiosos también de parte de mi mamá. Y me recuerdo que uno de ellos siempre nos llevaba chocolates. Tenía un buen concepto del sacerdocio en ese sentido, ¿verdad? No. Entonces yo le había pedido al Señor que quería que mi hijo le sirviera. Y luego cuando me hice cristiana, pues dije yo, Señor, yo siempre rindo mis hijos a ti y quiero que mis hijos te sirvan en lo que sea y que nunca se aparten de ti, que eso es lo más importante que para mí. Entonces cuando el niño estaba chiquito, mi hijo mayor, estaba yo un día sola en la casa, era de noche, él había salido a hacer un mandado. Entonces me puse como a pensar, ¿verdad? Y cómo está el niño, y hice esta promesa, y entonces yo sentía que como que Dios me decía, tenés que desprendete. Porque yo decía, ay, si se hace misionero. Y te pensaba en todo eso, y yo, bueno, dije, oh, la verdad es que si yo se lo estoy dando, no tengo que escoger, no tengo que pensar qué. Entonces yo sentí que Dios me estaba diciendo que tenía que desprenderme de mi hijo mayor. Entonces esa noche me acuerdo que oré de rodillas ahí cuando estaba chiquitito y le dije, Señor, como humana, quizás no entiendo cómo Ana se desprendió, pero como humana me desprendo de mi hijo porque yo te prometí y tú lo vas a cuidar donde quiera que esté. Porque no sabemos, ¿verdad? La vida de las personas que le sirven al Señor. Así que él estaba bien pequeño cuando eso sucedió. Es decir, tú estabas como en un momento de oración o nada más reflexionando, meditando. Sí, ahí. Estaba reflexionando, estaba sentada en la cama pensando en muchas cosas y sobre todo en el bebé y a veces como cuando uno reflexiona, piensa y habla. Es que mira, Señor, es que tal cosa. Quizás que no es una oración formal, sino que es como una conversación. Claro, y ahí es donde el Espíritu Santo también nos habla a nuestro corazón, ¿verdad? Sí. Y sobre todo al corazón de madre o de padres. Y cómo, sé que esta pregunta me la pueden contestar los dos, pero contigo primero. ¿Cómo viviste el estrés de la salud de tu hijito y del trabajo? Porque sé que cuando hay un hijo enfermo y enfrentando una situación tan fuerte, pero ¿cómo es que una madre y esposa y haciendo ese rol también en su trabajo, cómo es que se puede enfrentar ese estrés laboral y como madre en una situación de enfermedad tan fuerte como la que enfrentó tu niño? Pues nuestro hijo mayor sufrió de un accidente cerebrovascular. Hasta después supimos que era algo congénito, lo diagnosticaron como un padecimiento congénito. Fue difícil, porque fue difícil el momento. Gracias a Dios, a pesar de que mi trabajo fue un poco complicado por la situación de los permisos y todo eso, fui apoyada por mi esposo y por mi mamá y también, o sea, que ellos se quedaban en la casa cuando yo tenía que ir a trabajar, aunque para mí eso era como que a uno se le corta el alma porque la cabeza no está en el trabajo, ¿verdad? Entonces eso he llegado a entender
ahora cuando compañeros o personas que están así, en la misma situación de tener un hijo con algún grave problema, pues yo me pongo a pensar y digo, no se preocupe, yo puedo ayudar, porque yo sé lo que significó para mí la ayuda de mi madre y de mi esposo. Y él estaba hospitalizado. Sí. ¿Qué le sucedió a tu hijito? A mi hijo, como comenté, le dio un accidente cerebrovascular hemorrágico. Nos levantamos por una mañana, me fue a buscar, se estuvo un ratito conmigo, lo volví a dormir, hice mi desayuno y mi esposo se dio cuenta, se cayó, no sabíamos, fue una sorpresa, terminamos en el hospital, pero como un doctor lo vio previamente, que nos lo recomendó una amiga muy querida, una familia que nos ha apoyado. Entonces, cuando fuimos al hospital y todo, pues no teníamos idea. Nos mandaron al Sacamil y después nos mandaron al Bloom. Y el joven doctor que iba del equipo del Sacamil con la enfermera fueron fabulosos. Gracias a Dios. Él me venía diciendo, mire, tiene signos en sus pies y todo, esto es un derrame, pero puede ser que no sea hemorrágico, y él iba bien positivo, y cuando ya llegamos allá, pues hicieron todas las gestiones y nos hicieron el TAC. ¿Y qué reflejó ese examen? Pues salió él un poco preocupado, y nos dijo es que si nos había caído el niño, ¿no? Y entonces, miren, aparece una mancha en el cerebro, pero lo vamos a volver a hacer. Y lo volvieron a hacer para estar seguros, y ella salió triste. Y la mancha era sangre. Cuando el doctor les dijo que había encontrado sangre en el cerebro, ¿qué vino a la mente de ustedes? ¿Qué pensaste? Bueno, en ese momento, cuando me dijo eso, yo sentí que las piernas no me pude sostener. Así como en las novelas que la gente se cae, se tiene que detener de las paredes, yo sí me sentí. Cuando me dijeron, esto es definitivamente un accidente cerebrovascular, es sangrante y tienen que operarlo. Me sentí de fallecer, pero ya después mi esposo me pasó el teléfono porque él había estado hablando con gente, y hablé con una amiga muy querida también. Entonces, eso él me dijo, ya se activó, ya tenemos a la iglesia orando. Entonces yo le dije, ya no puedo seguir oyendo porque mi hijo tiene sangre en el cerebro, le dije yo, y ahorita me tengo que tranquilizar. Porque eso fue una reacción bien emotiva. Entonces me senté, me quedé sentada y me dijo, vaya, tiene que hablar con el niño, pero no llore. Ahorita no llore enfrente de él, ¿verdad? Entonces me contuve. Y a partir de ahí no lloré hasta como muchos años después. Pero, ¿qué fue? Pero allí el doctor te dijo que le ibas a hacer una pregunta al niño. ¿Cuál era? Me dijo de que lo importante era que nos reconociera, que supiera quiénes éramos. Y entonces que todo iba a estar bien. Entonces yo le dije, ¿quién era? Y me dijo, mamá. Entonces ya eso nos trajo alivio. Claro. Y Carlos, ¿qué pensaste tú en ese momento?
todo iba transcurriendo evento tras evento, como dijo mi esposa, desde que salimos del hospital. Y cuando llegamos al hospital y salió el radiólogo del TAC, yo recuerdo bien verle la expresión, la cara, su expresión reflejaba así como estaba contrariada. Entonces me dijo, veo una sombra, me dijo, una sombra, y eso es sangre, me dijo, y su vida está comprometida, me dijo. Cuando me dijo eso, yo sentí como que me atravesaba una daga, ¿verdad? Y recuerdo que estaba ahí en una sala de espera y bueno, cuando él se fue, yo solo me acerqué a la ventana que estaba ahí, volteé a ver hacia arriba y hice una oración y le dije, Señor, gracias por habernos dado a nuestro hijo. Es tuyo y pues si tú te lo vas a llevar, bendito sea tu nombre. Pero si lo vas a dejar, Señor, yo te pido que tú le des vida, que tú le des calidad de vida. Y es tuyo. Te lo entrego, Señor, y haz tu soberana voluntad. Y nunca en mi vida pues pensé hacer ese tipo de oración, pero sí se lo entregué al Señor, ¿verdad? Y mi esposa estaba acuerpándome también de esa manera. Y bueno, dijo que iban a esperar al cirujano, pues al neurólogo, para que él diera la última palabra, para que él dijera si se le iba a operar o no se le iba a operar. Pero era tal pues que tenía que operarle, que romper el cráneo, pues, ¿verdad? Para drenar la sangre que estaba ahí. Y le drenaron la sangre. Sí, fue algo impresionante. Y tú te arrodillabas en el hospital. Sí, luego de que lo operaron salió bien, gracias a Dios, y también pues hasta el médico fue un milagro, ¿verdad? Mucha gente quería que operaran al niño, el médico que lo operó. Por varias vías le hablaron a él de que llegara a operarlo, o sea, que fue un gran milagro. Luego a él le tocaba estar en la UCI, pero no había espacio. Entonces lo dejaron en cuidados intermedios y lo entubaron y le pusieron el dreno, todo lo necesario. Entonces, cuando llegaba a visitarlo al mediodía, que era la hora de visita, pues me arrodillaba a la orilla de la cama y le agarraba la manita para que se la ponía cerca de mi mano, para que se acordara que ahí estaba mamá. Eso es un signo entre nosotros dos. Y pues le pedí a Dios, yo le decía, Señor, dale paz, dame fuerzas, estoy confiando que va a salir de aquí. Y que él ahorita en estos momentos pueda experimentar paz. Pero todo lo hacía callada, ¿verdad? O sea, no decía palabras, sino que solo en mi mente. Y cada vez que llegábamos hacía eso. ¿Y otra señora, le sirvió a otra señora de testimonio? Cuando llegué un día a la visita, una jovencita, una joven mamá, se me acercó y me dijo, mire, yo usted la miro bien tranquila, me dijo, y su hijo está más grave que la mía, porque todos los niños que estaban ahí tenían respiradores y todo. Y entonces mi hija tiene neumonía y era una niña chiquita como de 7 años. Y fíjese de que yo quiero que ore por mi niña y ore por mí, porque yo me he apartado del Señor, pero yo sé que me tengo que acercar, porque quiero que se sane mi hija. Entonces, oramos porque la niña mejorara, ¿verdad? Durante esas veces que fuimos, la niña tuvo mejora, pero sobre todo fue un día que se puso mal y que me dijo, mi esposo no se quiere reconciliar. Yo ya le dije que aquí acepté, porque en una ocasión una tía mía llegó a visitar a mi hijo al hospital, y cuando ella salió y todos estábamos las tres, yo le dije, ella quiere reconciliar, y nos pusimos a orar para que reconciliara con el Señor. Gracias a Dios.
Y después de eso fue que ella me dijo, mi esposo ahorita no quiere, pero yo le estoy diciendo que para que la niña sane es necesario que tomemos esa decisión, ¿verdad? Entonces... ¿Y lo hizo? Lo hizo. Al día siguiente que llegamos otra vez, ella me dijo, ella me estaba contando y el esposo estaba adentro. Y en ese momento estaba el esposo de ella y mi esposo. Y entonces ella me dijo, mi esposo al fin accedió, me dijo que sí, que va a hacer la oración. Y empezamos a orar al mediodía porque nos dijeron que si nosotros, que si no pasaba esta noche, ya no se podía hacer nada por la niña. Imagínense. Entonces... ¿Y recibió sanidad la niña? Sí. ¿Y qué otras oportunidades tuvieron en todo este proceso? Sí, a dos, más específicamente, pues tuvimos contacto con dos parejas o con dos padres, la pareja que le habló mi esposa y también otra pareja que padres diferentes, sí, diferentes también, pero en el caso de ellos sí, falleció el bebé, ¿verdad? Pero tuvimos la oportunidad de testificarles y de compartirles y ellos reconocieron de que necesitaban reconciliar también con el Señor y oramos también. Antes que le viniera esa prueba de que el niño falleció, para ser ellos confortados, ellos fueron... Sí, si no mal recuerdo, el niño también estuvo en la UCI también, en la misma situación, ¿verdad? Pero sí, previo a esto es que estuvimos platicando con ellos. Okay. ¿Cuál es la importancia que ustedes consideran en cuanto a lo que es la comprensión mutua ante un nivel de estrés con el que ustedes han pasado con su hijito? En realidad son situaciones para los que uno no está preparado ni estudia, pues, ¿verdad? Aquí el único que lo conforta es el Señor mediante su Santo Espíritu, porque uno tiene que enfrentarse a diferentes tipos de situaciones y de niveles de estrés también, pues situaciones que generan, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios, de verdad, porque solo es el Señor y por su gracia es que pues Él nos ayudó a ayudarnos mutuamente, a complementarnos. Tengo que reconocer, como dijo mi esposa, que tuvimos el apoyo grande de nuestras familias, ¿verdad? Aparte de nuestros padres, también tíos y primos, ¿verdad? Gracias a Dios, y todo eso es parte de la misericordia de Dios. Qué bueno. ¿Verdad? Gracias hasta aquí a Dios. nos ha ayudado. Y también el querer aceptar la ayuda familiar. Sí. Porque a veces hay una autosuficiencia, un egoísmo que se cree que se puede manejar todo y que no quiere la injerencia, ¿verdad?, de familia. Pero qué bueno es porque sus familias comparten la fe. Yo sé que tu madrecita pues ya no está con Cristo, pero el ejemplo de fe de tu mami, el ejemplo de tu mamá también, esas abuelas, ¿verdad? Y todo esto pues creo que es un gran apoyo en un matrimonio cuando se enfrenta a una situación como esta. Me gustaría saber en qué porción bíblica ustedes se han sustentado. En mi caso, pues fue en Jeremías 29, ¿verdad? 11, que básicamente dice que tú guardarás en completa paz, no sé, Isaías, también. Isaías 26 dice, sí, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero también en Jeremías 29. Que dice de que Él nos ha dado, que Él, que Él tiene pensamientos de paz y de bien, ¿verdad?, para nosotros, para darnos el fin que esperamos. Entonces, cuando mi niño estaba enfermo, a veces oía
una canción se le ponía que hablaba sobre las vasijas rotas y hablaba de la gracia. Entonces a veces uno entra como en cierta duda y yo dice, no, es que Dios dice que tiene pensamientos de bien para mí y para mi hijo no tengo que pensar, tengo que seguir adelante. Okay. Ya casi para concluir, no hemos hablado cómo el niño enfrentó todo este proceso. Pues hicimos un proceso de rehabilitación, pues siempre le hemos hablado de Dios. Ahí en Funter también han sido personas con mucho ángel con nosotros. Ha sido un apoyo incondicional también, porque hasta el día de hoy, hace poco es que él salió ya de los brazos de Funter y le ayudó, hubo ayuda psicológica, ¿verdad? Supongo que haber tenido en varias áreas. Diferentes terapias, sí, en varias áreas. Diferentes. ¿En qué áreas le atendieron en las terapias? En el área física, en el área motriz, en el área psicológica. Ella le menciona el área psicológica porque sí, él empatizó con algunas de las profesionales que estaban ahí y pudo abrirse, le pudieron ayudar y todo, y eran personas cristianas también. Que esto es importante. Estas terapias, terapia comprensiva, terapia psicológica, todo lo de la motricidad, y sobre todo también en el hogar, para que sean fortalecidos porque enfrentan bullying. ¿En algún momento su hijo enfrentó bullying? ¿En el colegio? En el colegio, sí. Él en algún momento pues sentía como que algunos compañeros tal vez no lo tomaban en cuenta o lo miraban tal vez diferente. Entonces eso lo hacía él, que él se sintiera mal, pues, y era lógico, pues, era lógico que él se sintiera mal. También nosotros hablábamos con él mucho, a la luz también de la palabra de Dios también, claro, y fortaleciéndolo. Hablaron con las autoridades del colegio, también. Hablaron con sí. Nos han apoyado. Sí, nos apoyaron mucho sí. también. En el colegio hemos tenido el apoyo de ellos hasta el fin, y porque se graduó. Las autoridades del colegio le pusieron un límite a esa situación de bullying. Sí, bueno, ellos hablaron con los compañeros. Sabemos de que pues tuvieron alguna charla, alguna conversación con ellos y pues al final la situación mejoró un tanto, ¿verdad? Y gracias a Dios y para la gloria del Señor él logró culminar su bachillerato en el año 2020, ¿verdad? ¿Podemos decir que Dios suficiente para ustedes y para su hijo Carlos? Sí. Definitivamente. ¿Y qué mensaje le dejarían a los padres que están enfrentando una situación de esta magnitud como la enfrentaron ustedes? Bueno, en mi caso, que pudiera decirle a los padres que enfrentan pérdidas o que enfrentan situaciones difíciles como estas, es que confíen en el Señor, marchen como se le dijo a Moisés. Uno mira el Mar Rojo enfrente, pero hay que marchar. Hay momentos en que son de marchar y hay momentos que son de orar. Y como le decía yo a mi hijo, que el Señor también comparte todo lo que nosotros pasamos. Tus heridas de la cabeza van a ser iguales y Él te va a poder enseñar sus heridas de sus manos y de su costado. También el Señor tiene las cicatrices de nuestros pecados y las vamos a poder ver. Porque las cicatrices que cargamos en el alma, en el cuerpo, son las señales de nuestras batallas y muchas veces de las victorias del Señor. Y su vida es una victoria. Por supuesto. Nuestro Dios no es un Dios de derrota. Jesucristo
nos da el modelo de una vida de victoria, aunque hubo sufrimiento y aunque padeció por nosotros, por la humanidad, pero su vida es de victoria. Y cada cristiano y cada persona vamos a tener aflicción, pero qué gracia divina la que puede venir a sustentar nuestras vidas y ayudarnos a superar estos momentos aflictivos. Y voy a concluir ya con el contexto de lo que tú nos compartías, Jeremías 29:11, donde dice pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Pero dice el versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Busquemos a Dios de todo nuestro corazón, y Él oirá y alentará a nuestras familias hasta que veamos nosotros su perfecta voluntad en nuestra descendencia o en cualquier situación por la que estemos orando. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a ustedes y recordemos, Dios es suficiente. Hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.